Mi nombre es Josimar Hoyos, de la ficha 2022-357 del SENA, y el día de hoy vengo a enseñarles cómo se hace un circuito mixto y cómo se toman las medidas sin una protoboard. Bueno, primer paso, tomamos 6 resistencias, 2, 3, 4, 5, 6 resistencias de diferente 6 resistencias cualquiera, y vamos a comenzar a armar el circuito mixto. Entonces tomamos las 2 resistencias, unimos, vamos acá, unimos las otras 2 puntas y nos va a quedar algo así como un circuito paralelo. Entonces tomamos otra resistencia y la vamos a unir a la salida del circuito que acabamos de unir. Y acá nos va a quedar el circuito en serie, circuito paralelo, circuito en serie. Tomamos 2 resistencias más y volvemos a unir esas 2 resistencias como en la primera que hicimos. Aquí tenemos parecido, entonces unimos acá a la resistencia que está en serie y la ponemos y la unimos al paralelo 2. Y terminamos con la resistencia, con la otra resistencia para volver la serie también. Entonces en total, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, 4, 5 y 6, las cuales estas se convierten en una resistencia que es resistencia A y esta en otra resistencia B para que el circuito quede en serie. Enseguida venimos y unimos el conector de la batería. Resistencia A, conectamos cable positivo, y resistencia 6 negativo. Así nos quedaría nuestro circuito en serie, nuestro circuito mixto. Entonces tomamos nuestro multímetro, lo pasamos a microamperios y vamos a medir la intensidad de corriente que hay en este circuito paralelo y este circuito paralelo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Soltamos un extremo donde da la salida con el primer circuito en serie, soltamos el circuito y unimos esta resistencia a una de las salidas del circuito paralelo. Nos quedaría algo así. Conectamos la batería. Esta batería tiene 5 voltios de voltaje total, son 5 voltios. Entonces pasamos el multímetro a microamperios y vamos a medir la primera resistencia. Es positivo a cable positivo, negativo al circuito, y como podemos ver ahí nos da una intensidad de corriente, nos da 17, 16, es que la batería está descargando, pero entonces podemos bajarlo a 20 miliamperios para mirar, a ver, ahí ya nos da mejor, 1.650 nos está arrojando este primer circuito.
Entonces, medimos la otra resistencia, soltamos estas resistencias, conectamos esta resistencia acá y tomamos la misma medida, positivo a positivo, negativo, y ahí nos bota otra cantidad de resistencia. Podemos bajarla a 200 miliamperios y miramos a ver cuál es la cantidad que nos arroja. No nos arroja nada, entonces lo podemos dejar acá. Nos arroja 0.040 miliamperios. El circuito resistencia 1 nos arroja una cantidad, resistencia 2 nos arroja otra cantidad. Volvemos a unir acá el circuito y vamos a medir la intensidad total de todo el circuito. ¿Cuál es la intensidad que pasa por todo el circuito? A ver qué nos arroja el multímetro. Podemos bajar otro poco. Ahí, perfecto. Nos arroja 0.27 miliamperios todo el circuito. Para tomar las resistencias de acá, podemos volver a hacer lo mismo. Unimos. Vamos a sacar resistencia. Entonces nos vuelve a caer el circuito. Ahora soltamos estas resistencias. Vamos a estas resistencias y volvemos a hacer lo mismo. Podemos unir acá esto. Está negativo. Nos queda el circuito así y venimos acá y medimos a ver cuál es la intensidad que hay en este circuito, en el circuito paralelo, en el segundo circuito paralelo. La resistencia 4 nos dice que es de 0.15. Ahora vamos a medir la resistencia 5. La resistencia 5 nos dice que tiene 0.09 miliamperios de intensidad. Así es como podemos medir las intensidades del circuito. Ahora podemos medir el voltaje de cada circuito acá. Entonces, ¿cómo hacemos la medida? Tomamos negativo a la salida del circuito, cambiamos acá 20 voltios, negativo a positivo, y ahí nos arroja un voltaje 0.02 voltios. Medimos la otra, .02 voltios, y esta me quedó muy pegada. Y ahí a la salida de la otra resistencia nos sube los voltios, 2.48 voltios. Vamos a mirar acá cuántos voltaje nos da. El siguiente circuito tiene la misma cantidad de voltaje. Y a la salida de la última resistencia vamos a medir qué voltaje nos da.
y nos da 0.03 voltios en total. Entonces así es como tomamos las medidas en multímetro en un circuito mixto. Muchísimas gracias.